y leemos la santa palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe a la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Padre, por tu santa y bendita palabra. Te suplico, Señor, que añada bendiciones a cada vida que las escuche. Y lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Voy a estar hablando estos minutos, que estaré hablando bajo el tema promesas de Dios. Y quiero repetir esto. Dios siempre en su santa palabra hace énfasis en la necesidad imperante de escuchar, prestar atención y obedecer su santa y bendita palabra. Porque tan solo hay una manera de podernos comunicar con Dios y tener comunión con Él, y es a través de su santa y bendita palabra. La palabra de Dios es el medio que Dios utiliza para comunicarse con su pueblo. Debemos entender que la santidad y majestad de Dios es demasiado sublime, demasiado grande, y no hay humano que pueda ver a Dios. Pero cuando estudiamos su santa y bendita palabra, la palabra de Dios es el espejo que nos muestra la grandeza y el poder de Dios. Si queremos ver a Dios un día cara a cara, tal como Él es, tan solo podemos hacerlo si logramos vivir una vida en santidad. Y de la única manera que podemos vivir una vida en santidad es a través de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 14 dice que seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo que dice la Biblia, que sin santidad nadie verá al Señor. Y es por medio de la palabra de Dios que podemos ser santificados. Antes de Jesús ascender a los cielos, Él oró a su Padre
y suplicó en San Juan capítulo 17 a partir del verso 14. Dice: yo le he dado tu palabra y el mundo lo aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, lo repite Jesús. Pero mire lo que dice el verso 17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Aleluya. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Y Romanos capítulo 5 dice que somos justificados pues por la fe para tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que la palabra de Dios es el verbo encarnado. Y al igual que el verbo en una oración, la palabra de Dios muestra la acción, el movimiento, la existencia, la consecución, la condición, el estado de Dios, creador de todas las cosas. Él es el que fue, el que es y el que siempre será. Él es el Dios eterno. San Juan capítulo 1, a partir del verso 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y se está refiriendo a Jesucristo. En el principio era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que Cristo es el verbo, la palabra de Dios encarnada. Cuando Dios habló a Abraham, Abraham prestó atención y creyó a la palabra que Dios le dijo. Y por eso luego testifica Santiago que le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, padre de la fe. Cuando Dios habló con Moisés en Deuteronomio capítulo 6, a partir del verso 5, Dios le dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirá a tus hijos, y hablará de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Luego que Moisés murió, Dios habló a Josué. Y en el capítulo 1 del libro de Josué, a partir del verso 8, encontramos que Dios le habla a Josué y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, no se apartará de tu boca la santa palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditará en esa palabra para que te guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Oh, gloria a Dios. Es que la palabra de Dios es el lente espiritual que nos permite ver el plan de Dios para nuestras vidas y nos revela los misterios de Dios que están escondidos. Y cuando se descuida la palabra de Dios, entonces comienzan a suceder cosas graves. En el libro de Samuel, en el capítulo 1, encontramos que mientras el joven Samuel ministraba a Jehová en el templo, en presencia de Elí, dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y en otro mensaje que predico, digo, si usted analiza, cuando el gigante se levantó, el pueblo de Dios temblaba frente al gigante. Aún los grandes guerreros veían al gigante y temblaban. ¿Usted sabe por qué? Porque en ese tiempo el pueblo había cambiado la teocracia de Dios por la democracia. Le habían dado la espalda a Dios. Ustedes se acuerdan cuando el pueblo dijo, no, ya no queremos seguir siendo como estábamos viviendo. Ahora queremos rey como las demás naciones. Quitaron la mirada de Dios y pusieron la mirada en los reyes que les rodeaban, en la costumbre que les rodeaban. Cuando el pueblo de Dios quita la mirada de Dios y de la palabra de Dios, entra cobardía, entra desánimo, entra desaliento, entra todo tipo de maldad. Pero cuando la palabra de Dios mora en abundancia en el pueblo de Dios, pueden venir los ataques que vengan, pueden venir las tormentas que vengan y nos mantenemos en pie. Jesús habló en San Lucas capítulo 6, a partir del verso 46, dijo: el que me oye esta palabra y la hace y la guarda, porque no escuchar solamente es obedecer y poner en práctica. No importa la tormenta que venga, no importa que vengan huracanes, no importa que tiemble la tierra, vamos a estar firmes porque creemos en la palabra de Dios. Pero si queremos que Dios se comunique con nosotros a través de la santa palabra, necesitamos tener un espíritu dócil, un espíritu humilde, ser obediente y escudriñar la palabra de Dios anhelándola. Dice en el libro de Isaías, capítulo 66, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miren lo que dice el final de este versículo. Esto es algo maravilloso. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Estamos viviendo en un tiempo donde hay muchos conocimientos teológicos y tecnológicos. Y hay muchas palabras en las redes, pero no todas son de Dios. Y yo digo, escasea la palabra de Dios hoy en día. Escasean los verdaderos predicadores que predican la palabra de Dios sin mezclar la verdad con la mentira, sin vender la palabra de Dios, sin trastornar el mensaje de Dios. Escasean. Y también escasean esos creyentes que anhelan escuchar la palabra de Dios. Yo he estado en iglesia y cuando se está predicando, yo he notado
que el marido que nunca mira a la mujer en la casa aprovecha ese momento para quererse tirar encima de él. Los padres que no le prestan atención a los niños en la casa, que se lo dejan a la televisión en el momento de que se está predicando la palabra, ay, es el momento de acariciar, es el momento de hacer. Pero cuando se está predicando la palabra de Dios, no se está predicando cualquier cosa. Se está predicando la palabra de Dios. Vaya a un discurso del presidente, si lo invitan a la Casa Blanca, y vaya y lleve a los niños y déjelo que corran mientras el presidente esté hablando. Vaya al juzgado, vaya a la corte, y mientras el juez esté hablando, lleve a sus niños y déjelo que corran y hagan lo que quieran, y usted agarre a la novia, al novio, al marido, y haga lo que usted quiera allí. Pero hoy hay iglesias que no respetan la palabra de Dios, no respetan la presencia de Dios. Se necesitan creyentes como lo de Berea, que dice que cuando Pablo llegó allí, en Hechos capítulo 17, a partir del verso 10, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y oiga lo que dice el verso 11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran así. Se necesitan personas que hoy en día escudriñen la palabra de Dios, que investiguen si lo que se le está hablando es verdad o es mentira. A mí no me molesta que cuando yo termine de predicar usted vaya y tome nota y busque en su Biblia si lo que le estoy hablando son inventos o es la palabra de Dios. Hay que investigar, hay que probar los espíritus, hay que anhelar la palabra de Dios. Ay, pastor, es que estamos en otros tiempos. Hoy son diferentes los tiempos. Hay muchas ocupaciones. Estamos muy ocupados en nuestro trabajo. Y no tengo tiempo para dedicarle a la palabra de Dios. Pues lamentablemente te tengo que decir que hay peligro en tu vida. Porque cuando no se le presta atención a la palabra de Dios, fácilmente uno resbala. No importa cómo te llame, no importa qué categoría de ministro tenga, no importa los años que tenga, si se descuida la palabra de Dios, hay problema. Hoy existen diferentes recursos para que podamos estudiar la palabra del Señor, y a mí a veces me da dolor en el corazón. He dicho esto y lo voy a repetir. Cuando yo estaba jovencito, yo lloraba delante de la presencia de Dios porque yo quería ir a un instituto a estudiar la palabra de Dios y no podía, porque para poder ir a un instituto el único que había era el de la Asamblea de Dios, el MISPA. Y había que internarse como cuando usted se interna en una universidad. Y yo tenía que trabajar porque yo no tenía quien me lo pudiera pagar. Y yo lloraba delante de la presencia de Dios porque yo quería estudiar. Y hoy me sorprendo cuando a veces llego al instituto a impartir clases. Veo que los salones están vacíos. A veces 2 o 3 estudiantes. Alabado sea el nombre del Señor.
Como que no hay ese deseo de buscar, de estudiar la palabra del Señor. Pero si quiere vivir una vida espiritual fructífera, debe estar muy conectado con Dios a través de su santa y bendita palabra. A veces yo voy a visitar a mi hermano Duprey y me gozo que cuando yo llego hay un predicador en la televisión. No es que usted no tenga chance si quiere ver una película o si quiere ver un programa, pero usted tiene que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Si no le dedica tiempo a la palabra de Dios, mire, si eso no hubiese sucedido, con todo el respeto que merece mi hermano Duprey, una persona sola en una casa se aburre, pero por eso vive contento y gozoso. Aleluya, alabando a Dios, porque está pendiente a la palabra de Dios. No importa las situaciones que estemos enfrentando y los tiempos. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, un joven pastor, en su segunda carta, y le dice: tiene que tener cuidado porque vienen unos días malos. Estos días postreros serán malos. Habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, hombres que tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia de la misma. Pero me encanta cuando llego al verso 14, dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo. Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Jesús dijo en San Juan capítulo 6, verso 63, que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y añade: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Si queremos vida espiritual, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos creer en la palabra de Dios. Gloria al Señor para siempre. Y hemos leído unos versículos en el libro de Apocalipsis, un libro que ha sido a través de los tiempos de mucha controversia, que muchos lo tienen como el cuco de la Biblia, aún muchos cristianos. Ahora bien, yo creo que es un libro igual que cualquier otro libro de la Biblia, con la única diferencia que antes de Apocalipsis existen 65 libros que hay que estudiarlo y entenderlo para que usted pueda entender Apocalipsis. Porque usted no se sienta a ver una película y la comienza a ver a mitad, ni dice: voy a correr la película y voy a ver el final y usted va a entender todo lo que pasó. Y la Biblia es como una película del plan y el propósito que Dios tiene para la humanidad. Y Apocalipsis es la conclusión. Para mí este es un libro maravilloso cuando lo estudio, porque el libro de Apocalipsis, en él encontramos palabras de esperanza,
encontramos las palabras más alentadoras para la iglesia del Señor, para el pueblo de Dios. Palabras confortantes para los momentos más difíciles que podamos enfrentar. Ya que este libro se escribió mientras el apóstol Juan se encontraba preso en la isla de Patmos por causa del testimonio de Jesucristo, por causa del evangelio. Él estaba desterrado en aquella isla. Y no importa, como lo he dicho en otra ocasión, la madurez espiritual que tengamos, ni los conocimientos que tengamos, llegan los momentos de pruebas que nos combaten fuertemente. Y el desánimo y el desaliento llega como le llegó a Elías. Y queremos salir huyendo. Y queremos meternos en una cueva. Pero qué bueno es saber que Dios nos sigue detrás y nos saca de la cueva. Porque el plan que Él tiene con su pueblo, Él lo lleva a cabo. Y mientras Juan se encontraba allí preso, desterrado en aquella isla, apareció el Señor Jesucristo para darle una revelación, una visión. Apareció el que fue, el que es y el que será, el que tuvo muerto, pero que ahora vive, el Todopoderoso, el Alfa y Omega, el principio y el fin, el que tiene poder para abrir y cerrar cualquier puerta. Y el apóstol Juan recibió un mensaje de parte de él. Estos mensajes debían ser enviados a 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Estas 7 iglesias simbolizan o representan todas las iglesias a través de la historia. Pero quiero, en los pocos minutos que me quedan, hablar un poquito de esta iglesia, la cual leímos estos versos. La iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, la que se mantuvo en obediencia a la palabra de Dios, a pesar de las dificultades. Cuando leemos la historia, dice que después que surgió el renacimiento, la reforma, la iglesia cometió el error de unirse con el Estado. Y este fue un momento muy caótico para la iglesia. A pesar de que hubieron adelantos, como lo fue el Renacimiento, surgió la imprenta, pero el enemigo siempre aprovecha la circunstancia, como lo está haciendo hoy, que Dios nos ha bendecido con muchos conocimientos y tenemos al alcance muchos medios, como decía ahorita, para tener un conocimiento amplio de la palabra del Señor. Pero entonces el enemigo aprovecha, y él es tan sutil que son más los falsos que predican a través de las redes que los verdaderos. Pero esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, se mantuvo fiel, se mantuvo firme, y el Señor la elogia. Oh, gloria a Dios. Esta es la iglesia que será levantada en el rapto. Esta es la iglesia que no se contamina con el mundo.
Esta es la iglesia que no se mezcla, sino que se mantiene firme y fiel, creyendo lo que Dios dice en su palabra. Las demás iglesias se tornaron frías, pero esta se mantuvo firme, se mantuvo fiel, por encima de todas las circunstancias. Y por eso el Señor la toma como modelo de su iglesia verdadera. Esa iglesia que estaba allá en la parte fronteriza, al sureste de Asia Menor, Dios la escoge como un ejemplo, modelo o tipo de creyentes que, aunque aparentemente a los ojos de los hombres tengan poco valor, esta era la iglesia que lucía pobre, sin fuerza, pero delante de Dios era una iglesia poderosa, porque era una iglesia fiel. Y el Señor le promete y le dice: por cuanto has guardado mi palabra, por cuanto te has mantenido fiel, yo te voy a librar de la hora de la prueba que viene para probar a este mundo. Por eso le decía ahorita que la prueba no viene para probarte directamente a ti. Muchas de ellas tenemos que pasar por ellas. Pero Dios no castiga a sus hijos. Él disciplina a sus hijos. Pero este mundo será castigado. Este mundo pasará por el fuego. Pero quiero que usted recuerde, si una de las cosas que a muchas personas se le hace un poco difícil para entender Apocalipsis, es que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 de Apocalipsis es donde único se refiere a la iglesia del Señor. Luego que termina el capítulo 4, a partir del capítulo 5, ya la iglesia no está en la tierra, ya está en el cielo. Y ya no está como iglesia, sino está ahora como esposa del Cordero. Y hago un poquito de énfasis porque no puedo entrar, no es un estudio que voy a dar. No tengo mucho tiempo, pero quiero recordarles, porque muchos cristianos a veces pierden su tiempo mirando las películas del anticristo, las destrucciones, y se descontrolan espiritualmente. Pero eso no es para usted, eso no es para mí, si nos mantenemos firmes. Por eso es que ahora tenemos que acercarnos a Dios. Por eso es que ahora yo te invito a que nos acerquemos a Dios, porque antes que eso suceda, la iglesia del Señor será levantada a los cielos. Pero la basura no va para el cielo. Son cristianos genuinos, verdaderos, los que vamos para el cielo. Como yo tengo la esperanza y gimo día tras día para que cuando el Señor venga yo no me quede, a mí no me importan mucho los caballos esos. A mí no me preocupa mucho toda esa guerra que van a haber, porque yo voy a estar en el cielo. Ahora lo que me preocupa es ayudar a las almas que escapen, que salgan de ese mundo pecador y se preparen para que cuando Cristo venga a levantar su iglesia podamos irnos con Él y no tengamos que ver esas catástrofes que van a surgir, que pronto van a comenzar a estallar. Yo les decía hacía poco a ustedes, no piensen que esos millones y millones de dólares que están invirtiendo las naciones en bombas nucleares, bombas atómicas y todos esos armamentos, no es para explotarlo un 4 de julio. Esta tierra va a arder en llamas. Y de la única manera que podemos escapar es si creemos esta palabra y nos abrazamos de Jesucristo. Porque Cristo viene pronto a levantar a una iglesia santa y llevarla a morar
en el reino de los cielos, y luego entonces el caos va a ser terrible en esta tierra. No se va a comparar con una pandemia de coronavirus. Lo que viene para acá es terrible. Escapa por tu vida. No te dejes engañar. Todo lo que estamos viendo son señales, son reflejos nada más de las cosas que van a suceder. Por eso te digo y te repito, no te dejes engañar, que las cosas no van a cambiar, no se van a poner mejor, se van a poner peor. Pero si tú sirves a Cristo, cuando se pone peor, se pone mejor para ti. Porque bajo la cobertura de Dios, nada nos puede tocar. Iglesia del Señor, sigamos hacia adelante, prestando mucha atención y obedeciendo la palabra de Dios, porque Dios tiene una promesa muy maravillosa para todos los que creen y guardan su santa palabra. Promesa de salvación, promesa de vida eterna, promesa de protección, promesa de estar siempre a nuestro lado, cuidándonos y guardándonos. Antes de que sucedan todas esas cosas que se habla en Apocalipsis, a partir del capítulo 5, la iglesia del Señor ya ha volado con Cristo. Y eso es lo que debe interesarte a ti y a mí. Hoy es un día para reflexionar. Hoy es un día para que nosotros entendamos, mis hermanos, que ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, mientras Él estaba crucificado allí con sus brazos extendidos, diciendo: te venía a mí el que esté trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Vengan a mí los que están sedientos, y le daré agua de vida eterna. Vengan, vengan. No importa tu pecado, no importa tus rebeliones. Ven, que tengo poder para perdonarte, te dice Jesús. Pero si rechaza ese llamado, entonces está abrazando el infierno, está abrazando la condenación. La palabra de Dios en verdad es perfecta. Ella es la que convierte el alma. La palabra de Dios es fiel y hace sabio al sencillo. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Creamos esa palabra. No dejemos que nada nos impida acercarnos cada día más a Dios. Oh amigo que me escucha en esta hora, tienes la oportunidad en este momento de reflexionar y aceptar a Cristo como tu Salvador. Él tiene el poder para salvarte, para perdonar tus pecados. Si quieres hacerlo en esta hora, donde tú te encuentres, levanta tus manos y confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor. Entrégale tu corazón y Él te dará la salvación. Señor, ten misericordia de esas vidas que todavía no te conocen. Mira lo que ahora deciden recibir tu nombre, que deciden entregar su corazón por ti. Clamo a ti por ellos. Recíbelo, borra sus rebeliones, limpia sus pecados e inscribe sus nombres en el libro de la vida. Señor, clamo por tu iglesia. Te pido, Señor, que siga cubriendo tu iglesia. Padre, ayúdanos a estar preparados cuando tú vengas. Que tu Espíritu Santo nos siga fortaleciendo y ayudándonos para que podamos un día ir a morar contigo. Yo lo creo, que te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.